Dos temas controversiales han retumbado esta semana en Venezuela. Uno se trata de la Operación Guacamaya. ¿Se trata de un show mediático o de una paranoia gubernamental? Y el otro, el boicot de las elecciones regionales y legislativas previstas para el próximo 25 de mayo. Una campaña que emprendió la líder de la oposición, María Corina Machado. De eso vamos a conversar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. hola Mildred, gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptarla. Esos dos temas son los que están, digamos, en el tapete de la opinión pública y quiero comenzar con la Operación Guacamaya. Vimos escritos o algo que reveló Omar González, uno de los cinco seguidores de María Corina Machado que estuvieron en la embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil. Todo el mundo conoce esa situación, más de un año que estuvieron allí pasando muchísimas cosas, muchísimas penurias, ¿no? Se autoexiliaron, dice el gobierno. Evidentemente, había una persecución y ellos tuvieron que recurrir allí. Desde el lado del madurismo, el propio Diosdado Cabello recientemente dijo que todo es un show mediático y lo tomó a modo de burla, pero ni Maduro, ni los hermanos Rodríguez, ni el propio canciller Iván Gil se han pronunciado al respecto, cuando fue el propio secretario de Estado Marco Rubio el que dijo que fue una operación exitosa, impecable y que fue con colaboración interna. ¿Podemos aclarar un poco ese panorama? Ellos están en paranoia. ¿Qué realmente pasó, aunque no se pueda revelar los detalles? Hola, mira, lo que realmente pasó y está claro es que hubo una operación muy riesgosa, exitosa, que quien además la anunció no es Marco Rubio, porque lo tratan como Marco Rubio, como saben que habla español. No, la anunció el secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos del mundo, y dijo que había habido una operación de rescate de los 5 rehenes nuestros que estaban en la embajada de Argentina. Eso fue lo que realmente ocurrió. Hubo un rescate y el régimen no se encontró descolocado. Fíjense que su reacción es posterior a lo que declara el secretario de Estado de los Estados Unidos. No fue antes, que además eso ocurrió antes de que declarara el secretario de Estado de los Estados Unidos, y dejaron solo al payaso, al bufón, al criminal de Diosdado Cabello para tratar de mitigar esta situación. Ninguno de los demás ha hablado, como tú bien decías, ni los hermanos Rodríguez, ni el canciller. Un canciller, porque el secretario de Estado es un canciller, que señale que hubo una operación exitosa de rescate de 5 rehenes en Venezuela, que todos se encuentran en territorio americano a salvo, que Maduro y su régimen es una amenaza para la región, y le da gracias al personal que actuó, y además de eso a sus socios. Ha debido tener una reacción del canciller. Ellos han tratado de burlarse de la situación. O sea, es todo un show para tratar de bajar la realidad. Y la única realidad es que son vulnerables, que están más frágiles que nunca, que vinieron y los agarraron con los pantalones abajo, para no decir otra serie de expresiones que da el pueblo venezolano claramente de lo que ocurrió. Y ellos tratan de borrar esto burlándose, pero realmente quienes son objetos de burla y de humillación fueron ellos, que se las dan de los grandes policías, los grandes militares, que tienen la mejor inteligencia del mundo, que sus socios son China, Irán. Y bueno, lo sacaron, extrayeron a nuestros 5 compañeros, que además eran 5 de los secuestrados que para ellos era más importante, porque es el círculo claro de lo que es el comando de Claro. campaña de María Corina Machado. Entonces, lo que están haciendo es un ridículo de decir que eso fue una negociación, cuando todo el país, Mildred, sabe que cuando ellos negocian, graban, filman, toman fotos, como ha ocurrido siempre. Hasta las grabaciones de los teléfonos tienen muchas veces de manera ilegal. Lo que queda claro es que son vulnerables, derrotables, y están más frágiles que nunca, y deben estar en paranoia absoluta. Yo estoy seguro que desde el martes, no de esta semana que pasó, sino de la otra,
el señor Diosdado Cabello no duerme en el mismo sitio donde dormía antes. No, y que ese tema en estos días es que está como más fuerte, porque obviamente Omar González escribió un artículo sobre eso, vinieron posteriormente los allanamientos a las casas, a las viviendas de estas personas, pero también ellos decían que Claudia Macero había salido antes, en agosto incluso, mencionan como que en agosto de 2024 ya no estaba en la embajada y que ni siquiera los de 20 Venezuela sabían, ni siquiera la propia María Corina sabía. ¿Cómo es eso? Son las payasadas de Diosdado Cabello. Miren, él dice, o él decía en su programa ese de chisme y farándula y ridiculeces que tiene en Venezuela de Televisión, decía que cualquiera de ellos podía salir por la puerta, pero como le dijeron que se rayaban, entonces pidieron una escalera, ¿no? Y cualquiera podía salir, y ellos estaban ahí autosecuestrados, según Diosdado Cabello. Pero entonces muestra una foto de Claudia Macero en una lancha que puede haber sido en la campaña, porque recuérdense que en la campaña María Corina y a todo su equipo no le permitían utilizar aviones, no le permitían utilizar los hoteles eran cerrados, los restaurantes también trancados, los carros se los quitaban a la gente, los camiones también se los quitaban. En Eso lanchas, canoas, de todo. perfectamente pudo haber sido una foto en plena campaña electoral, y entonces la Como ponen la de como la mamá de prófuga. María Corina en el aeropuerto también pudo ser. Eso es viejo, eso es absolutamente viejo. La señora Corina no va a tomarse foto para que el gobierno la vea. Y el aeropuerto de Maiquetía tiene videos, todo ese desplazamiento que él muestra en dos fotos de distintos momentos, porque además la señora tiene zarcillos distintos. Todo ese desplazamiento se pudo haber captado por las cámaras del aeropuerto internacional. ¿O es que acaso el aeropuerto internacional de Maiquetía no tiene cámaras? Ahora, luego que dicen que cualquiera podía salir de ahí, que no había ningún problema, dicen que Claudia es una prófuga y que el otro señor que aparece en una foto, posiblemente una foto de campaña, está preso. O sea, ellos sí andan en paranoia, ellos andan persiguiendo a cualquier persona que crean, que estimen, que olfateen, que tiene contacto con alguno de los 5 rehenes liberados en la operación Guacamaya, y entonces meten preso, que no es preso, secuestran a un señor que aparece en una foto con Claudia Que los Macero. coyotes, les Eh, dicen eh, coyotes. pero ¿para qué necesita un coyote si hubo una negociación? Pero si hubo una negociación no hay prófugo. Si hubo una negociación no hay necesidad de allanar la casa de Magalí Meda, de robarse las cosas de su casa, de allanar la casa de la mamá de Magalí Meda, de robarse hasta el carro de la señora Magalí Meda. No hubiese necesidad de haber allanado la casa de Humberto Villalobos tampoco. Entonces, todo es contradictorio porque son ellos los que están torpes, y contradictorios porque saben de la fragilidad y saben de lo que padecen. Ellos saben que hoy por hoy son un régimen vulnerable, que en su propia cara los humillaron sacando a uno de los rehenes que para ellos era lo más importante. ¿Por qué Operación Guacamaya? Bueno, porque primero las guacamayas son una belleza, y la operación fue una belleza, fue todo un éxito. Segundo, porque ahí en esa prisión que tenían ellos 5, que les cortaban el agua, que se robaban las cosas que su familia les llevaba. Y mientras ellos estaban en ese asedio de la luz, del agua, de que no dejaban entrar las medicinas, de que no dejaban entrar la comida, bueno, las guacamayas, que son una magia, y los loros en Caracas, se acercaban a la residencia y ellos les dan de comer, y realmente esas guacamayas fueron los acompañantes de nuestros 5 grandes amigos, compañeros y héroes de esta lucha por la libertad de Venezuela. Vienen más operaciones, está planteado que vengan más operaciones. María Corina Machado a veces la han criticado porque lo que hace es hablar en redes sociales. El propio Diosdado Cabello y el madurismo también dicen que ella le paga a los medios estadounidenses para posicionarse, que incluso Donald Trump Jr. se está desvinculado de ella. O sea, toda esta serie de cosas que yo creo que apuntan más bien a la gente que los sigue a ellos, a lo que los ve a ellos como para desmontar matrices en contra, ¿no? Pero, ¿qué más se viene? O sea, ¿se puede esperar algo en los próximos meses? Sabemos que ella sigue trabajando, ella habla de que falta poco. ¿Qué tan poco falta, José Luis? Con respecto a lo que dice Diosdado, Mildred, te comento que te lo voy a contestar con un dicho popular: que sigan creyendo que están gordos y no coman. Eso es lo que le corresponde a ellos. Que sigan creyendo que María Corina Machado no tiene relaciones internacionales, que no habla, que sigan creyendo que María Corina es como ellos, que tiene que pagar para todo. María Corina no tiene que pagar absolutamente para nada. Es una líder
reconocida a nivel internacional y por supuesto que la entrevistan a nivel internacional. Y con relación a si vienen otras operaciones o no, veíamos hace una semana también de Infobae una información que decía que el gobierno americano estaba pidiendo que fueran liberados 9 americanos, el argentino Nahuel, el gendarme argentino y un israelí, y que de no ceder el régimen criminal de Venezuela, realizarían otras operaciones parecidas a la operación Guacamaya. Y también la vocera de la Casa Blanca señaló que no se dan detalles porque puede haber otras operaciones de este tipo. Entonces, el peligro para ellos es latente. Esa es Tammy Bruce, que bueno, también la señalaron a ella diciendo, claro, cuando ella le preguntan sobre la situación de Venezuela, ella dice que todo parece una película, ¿no? Pero más que todo orientado a que si hubo una negociación o no. Entonces, Pero la descontextualizan, pero si lo ve completo, entiende perfectamente que además no sabe ni quién Carrizo es Diosdado Cabello. sí, evidentemente. También está, bueno, aprovechando esa parte, la niña Maykelis Espinosa ya llegó a Venezuela, la repatriaron y Estados Unidos aclaró que fue a través de una orden judicial el por qué la repatriaron. Entonces ahí se descarta también que haya sido una negociación, que vayan a decir luego que ella la dieron para los de la embajada, o sea, que fue un intercambio o algo así. Mira, ellos van a decir de todo para tratar de bajar lo de la operación Guacamaya, pero la realidad es que en su cara fueron rescatados nuestros 5 rehenes que estaban allí en la embajada argentina. Ahora, yo creo que ahora el pueblo venezolano, cada vez que vaya a buscar a alguien en el aeropuerto, va a decir, voy a rescatar a fulanito, porque ellos fueron a buscar al aeropuerto a la niña, que por una orden judicial de un tribunal aquí, ordenó llevarla a Venezuela. Y salen ellos faramayeros a irla a buscar, a tomarse fotos, Cilia como la gran mamá de la niña, tratando de generar una victoria que no tienen, porque están derrotados, tratando de generar que cambiaron a los de la embajada por la niña Maykelis. No, hay una decisión judicial de un tribunal y fue llevada al aeropuerto. Aclarado el punto, pasamos a las elecciones del 25 de mayo. María Corina Machado en un video que circuló recientemente esta semana dice, votamos el 29 de julio, el 28. 25 no. Sabemos que quieren silenciar a la oposición, pero seguimos adelante, tenemos que resistir y estar unidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no mejor participar y dejar en evidencia una vez más lo que ha venido ocurriendo y que eso pueda generar mayor presión internacional? ¿No debería ser así? No, por supuesto que no, Mildred. Todo lo que estamos viviendo viene de una cadena de delitos contra la soberanía popular de los venezolanos. Estos señores, con una servilleta, entre gallos y medianoche, el 28 de julio dieron un resultado que no tiene ningún respaldo, que no tiene ningún asidero, que no hay nada que pueda demostrar que la servilleta leída por este señor Amoroso sea un resultado electoral real. Lo que sí lo demuestra son las actas. Por eso decimos muchas veces, las actas que jamás pudieron ellos sacar es igual a la operación Guacamaya, que jamás podrán decir que hubo una negociación porque no lo podrán demostrar de ninguna manera. Ahora, después de esta cadena de crímenes, de haberse burlado de la soberanía popular, vienen y utilizan a todos los poderes públicos del Estado para tirarse un golpe de Estado, que está establecido en las leyes venezolanas, nos guste o no, les guste a ellos o no, las cumplan o no. Hay delitos en toda esta actividad que cometieron desde el 28 de julio, bueno, desde antes, ¿no? Pero desde el 28 de julio hasta el 10 de enero, es la consecución de delitos hasta llegar a un golpe de Estado que establece también el Código Penal, que señala que el artículo 143, que quienes que tendrán una pena de presidio de 12 a 24 años, quienes se alcen de manera hostil y pública contra el gobierno legalmente constituido o electo para derrocarlo al constituido o evitar la toma de posesión. Todos esos delitos que cometieron para llegar a ese golpe de Estado los convierte a ellos en unas personas que están al margen de la ley, en unos insurrectos, en unos golpistas que están tomando el poder por la fuerza, porque perdieron la elección y el 28 de julio fueron derrotados por el pueblo venezolano. Entonces, los que están actuando hoy allí en esas elecciones o los que participan en esas elecciones
son cómplices de un golpe de Estado que estos insurrectos que violentaron la voluntad popular del pueblo venezolano expresada el 28 de julio pretenden dar y pretenden pasar la página del 28. Pero no es solo pasar la página, porque pasar la página no sería delito, es simplemente una operación política. Ahora, participar en un acto donde para poder participar como candidato tienes que decir que Maduro es el presidente y que reconoce cualquier resultado que dé el CNE, es ser parte del problema, es ser parte de quienes apoyan el golpe de Estado que se generó desde el 28 de julio hasta el 10 de enero, que fue que lo concretaron allí el 10 de enero en una juramentación extraña, en un salón más pequeño de donde normalmente se realizan las tomas de posesión en Venezuela. Si quieren recuperar espacios, si quieren levantar el nivel del voto, si quieren que en Venezuela haya unas elecciones reales, lo que tienen es que luchar porque se respete lo dispuesto el 28 de julio por el pueblo venezolano. Lo contrario es ser cómplices contra la soberanía popular. Hablaban desde el madurismo también que era falso, que se eliminara el código QR de las actas, que eso fue que se hizo el simulacro, pero que no hay ninguna, que eso es mentira. Entonces, que eso fueron también propiciados por María Corina Machado con los medios internacionales para hacer ver que iban a quitar el código QR. Yo creo que hasta el día de la elección se verá si tienen o no tienen los códigos QR, es lo que yo percibo, pero ellos están diciendo que no, que el código QR pues no ha sido eliminado. Pero ¿qué se puede hacer ahí con o sin código QR? La verdad es que ya eso fracasó. Ya lo que va a ocurrir el 25 de mayo es un fracaso rotundo de los cómplices, de los insurrectos que ocupan el poder y del régimen. Ahora, quitaron el código QR, además, para patearle un poquito más la cara a la gente y a los mismos cómplices de ellos. Ellos van a la servilleta de Elvis Amoroso, ya le hicieron oficial. Puede haber cualquier acta, puede decir cualquier cosa, cualquier acta, pero no puede ser corroborada porque no tiene una identidad esa acta, que en este caso sería el código QR. Ahora, pero hablar de elecciones en un país donde están las neveras vacías, donde hay unas neveras de hambre generadas por el régimen, donde este régimen tiene como política de Estado generar hambre. Hablar de elecciones después de la victoria que obtuvo el pueblo venezolano el 28 de julio, simplemente es ser parte de la comparsa de quienes quieren terminar de burlar la soberanía popular y no lo van a poder lograr, Mildred. Mira, esta operación política, que no es una elección, esa operación política que está haciendo los insurrectos golpistas que hoy están en el poder en Venezuela para esas elecciones del 28, del 25 de mayo, o esa farsa electoral del 25 de mayo, lo que demuestra es que los Ratti, los Brito, los Bertucci, los Guácharos, ninguno de esos les funcionó. Y entonces necesitan tener ahora una nueva oposición funcional para ellos, donde se pueda engañar a gente diciendo que estos señores son opositores. Y como lo han venido haciendo durante años, si nosotros hacemos un recuento, en 1999, cuando Chávez, en el 98, pero cuando Chávez asume el poder y van después a una relegitimación de los poderes públicos, no hubo un candidato opositor. El candidato contra Chávez fue Arias Cárdenas, un compinche de él, uno de los cómplices de él en un golpe de Estado. Y posterior a ello, se escogió, en la siguiente elección, se escogió mediante un conciliábulo a el que hoy todos sabemos que no es opositor, que es el señor Rosales, que inmediatamente dieron los resultados. Bien. ¿Ah? Y Enrique Capriles también. Sí, pero Rosales, que inmediatamente reconoció los resultados. Después vino Enrique Capriles mediante un tema de unas primarias, que aceptó también el resultado de Chávez. Luego nos manda, fue candidato 2 veces, nos manda a tocar cacerola y escuchar salsa, y al mes y medio estaba en Miraflores reconociendo a Maduro sin haber hecho el conteo que se estaba pidiendo del voto papelito por papelito en ese momento. Luego de eso vino Henry Falcón, que fue un gobernador de Chávez, que era militar con Chávez, que era parte de los golpistas. Es la primera vez que la oposición venezolana está liderada por alguien que realmente está en contra
de ese régimen criminal y alguien que realmente quiere la unión de la familia venezolana y la libertad de Venezuela, como es María Corina Machado. De Pero resto, pareciera que la dejaron sola. pero ¿quiénes la dejaron sola? Yo feliz que le haya dejado sola a Enrique Capriles. Yo feliz que le haya dejado sola a Manuel Rosales. Y el pueblo venezolano está feliz de que quienes siempre han sido cómplices del régimen hayan dejado sola a María Corina Machado. Más bien ellos embarraban, ensuciaban la imagen de María Corina Machado. María Corina no está sola. María Corina está acompañada por más del 70% del pueblo venezolano dentro y fuera de Venezuela. María Corina es quien está aglutinando al pueblo completo y por eso le dice, ven, somos el poder y es la realidad, somos el poder. Más del 70% de una población como la de Venezuela es el poder y ahora tenemos una nueva misión que es cumplir, no es una nueva, tenemos la misión de cumplir con lo dispuesto el 28 de julio por el pueblo venezolano, pero además de la liberación de nuestros 5 compañeros, tenemos la misión, el objetivo, el compromiso de liberar a 900 presos políticos o a más de 900 presos políticos que hoy hay en Venezuela y a 30 millones de venezolanos. Mire, ¿por qué 30 millones? Porque la gente dirá, bueno, no, ya no somos 30, porque según el Observatorio de la Diáspora hay 9.100.000 venezolanos en el exterior. Pero es que eso que estamos en el exterior también estamos secuestrados por ese régimen, porque también se nos coarta la posibilidad de la unión de nuestra familia, porque se nos impide ir a nuestro país y ejercer lo que somos en nuestro país. Es decir, el objetivo principal es la liberación de 30 millones de venezolanos, estén donde estén, que además María Corina Machado logró unirlos. Lejos de ir a competir en una farsa el 25 de mayo, eso no es una elección, eso es sencillamente unos señores que están cometiendo delitos. Y lejos de llamar boicot a pedir a la gente no votar, lo que sí es un boicot son esos que actúan para el 25 de mayo, es un boicot contra la soberanía popular ejercida por el voto el 28 de julio. Si quieren espacios, si quieren luchar por los espacios y por la democracia, la lucha es una sola, es hacer respetar lo dispuesto el 28 de julio por el pueblo venezolano. Para ir finalizando, José Amalio, hablamos ya entendemos cuál es su pensar en cuanto a las elecciones, pero también hay que tomar en cuenta que se van a elegir 285 diputados, que ni siquiera esta oposición que va a participar va a lograr mayoría simple, y 24 gobernaciones, de las cuales quizás el madurismo le dé 2, 3 a la oposición, 4 para decir, bueno, aquí hay gente que está de la oposición gobernando, pero también sabemos los antecedentes de instancias paralelas, si no cumples, si te vuelves para atrás, etcétera. ¿A qué punto voy con esto? A la reforma constitucional que daría paso a un Estado comunal. De concretarse esta asamblea que sabemos que va a ser nuevamente mayoritariamente madurista, chavista, viene ese proceso de reforma constitucional para dar paso al Estado comunal. ¿Qué tan peligroso puede ser eso si se termina concretando? Porque estamos a un paso del 25 ya. Mire, lo peligroso es que no se luche para lograr el objetivo del 28 de julio, que es la salida de esos insurrectos que usurpan el poder. Ellos están actuando contra la forma republicana de la República. Todos los actos que devengan de estos golpistas insurrectos son nulos. Todos los que formen parte de esa supuesta Asamblea Nacional de 285 personas electos de una manera distinta como lo establece la Constitución, es nulo. Esos no son diputados de papel, son colaboradores, son cómplices de los golpistas insurrectos que usurpan el poder, que quieren darle un viso de legalidad y de legitimidad a todo lo que ellos vienen haciendo. Eso no va a ser un poder legislativo, eso es un grupo de señores que quieren cuoticas de poder, de dinero, que todo el país lo sabe, que van a favorecer a Nicolás Maduro como una pantomima o un teatro de tener unos supuestos opositores dentro de ese grupo. Eso no es la Asamblea Nacional. Todos los actos que se realicen después del 10 de enero son nulos. Esas elecciones o ese parapeto del 25 de mayo es absolutamente nulo. Y cuando logremos, como efecto lo vamos a lograr, y como ha dicho María Corina, estamos en ese proceso a lograr, cuando logremos imponer la decisión del pueblo que se expresó el 28 de julio, todo eso quedará en el papel, todo eso quedará en la historia y todos esos quedarán rayados
como cómplices de quienes se burlaron del pueblo venezolano, de quienes generaron ruina, hambre, miseria, muerte, destrucción en Venezuela y los culpables de que hoy nuestras neveras o las neveras de los venezolanos estén vacías. Estamos a nada de que se cumpla un año de la elección presidencial del 28 de julio. ¿Cómo está en este momento el apoyo de los países con María Corina Machado y qué se puede, o sea, qué se viene? Porque ya estamos ya casi a los 6 meses de lo que va de 2025 y un año que se va a cumplir de esas elecciones. ¿Cuánto más hay que esperar? Mira, cuando, y nos ha dado muestras de eso, cuando veamos que María Corina está en silencio, que se preocupe Nicolás, que se preocupe Diosdado y toda la cuerda de criminales que hoy usurpan el poder. María Corina nos ha dado a nosotros, a los venezolanos, unas sorpresas inmensas. Y además ha remarcado cosas importantísimas. Lo primero que ha remarcado es que hay valores, de que la lucha es del bien contra el mal, que hay ética, que hay que ser honrado en política y no criminal y mentiroso, como han sido muchos, lamentablemente, en lo anterior. Pero además las sorpresas que nos ha dado han sido buenísimas. El 22 de octubre, una victoria arrasadora del 90, más del 92% de los votos. El 28 de julio, poder demostrar con las actas que se ganó la elección. Por primera vez en 26 años en Venezuela se demuestra que se ganó una elección y que están los datos, están por las actas del CNE. La operación Guacamaya ha sido otro de los golpes rotundos al régimen que acaba con toda la narrativa del régimen. ¿Qué falta? Tener confianza, saber lo que hay que hacer, estar claro en cuál es la posición y la línea de quienes quieren la libertad del país, que entre otras cosas es ni siquiera hablar ni votar de esa farsa del 25 de mayo. Y bueno, ha pasado un año. Bueno, tenemos unos golpistas, unos insurrectos, que de forma hostil y públicamente evitaron la toma de posesión del presidente electo de todos los venezolanos. Y se está en un proceso de liberación de Venezuela de unos golpistas que hoy usurpan el poder. Eso es lo que hay que tener claro. Estamos en una batalla contra unos señores que tomaron el poder por la fuerza, que lo amenazaban en plena campaña electoral y decían por las buenas o por las malas. Ellos decidieron el camino de las malas. Entonces vendrán muchas más sorpresas. Hay un proceso, una estrategia, un plan que se está llevando a cabo y lo está llevando a cabo quien fue electa como la líder indiscutible de los venezolanos, que es María Corina Machado. Para aclarar, ¿María Corina Machado sigue en Venezuela? Sigue en Venezuela. Todo rumor que diga lo contrario, yo no quisiera que yo personalmente como amigo de ella quisiera que estuviese de buen resguardo, pero María Corina sigue en Venezuela y no va a dejar de hacerlo. Y lo he dicho en muchísimos programas, en muchísimos sitios. María Corina ha ofrendado su vida por la libertad de Venezuela. La vida de María Corina se convirtió en un apostolado por la libertad de 30 millones de venezolanos y la unión de la familia venezolana. María Corina está en la clandestinidad en Venezuela y está trabajando más que nunca, día y noche, para que se respete la voluntad expresada el 28 de julio y lo va a lograr. Y lo va a lograr. Muchísimas cosas ha logrado María Corina. Muchísimas cosas hemos logrado los venezolanos con el apoyo apoyando a María Corina Machado. Y María Corina Machado va a lograr que ese proceso de liberación nacional llegue a su fin, que no es otro que la salida de ese régimen oprobioso, criminal, que lo que ejerce no es política, sino terrorismo de Estado, salga del poder. Y lo va a lograr, pero con el apoyo de todos los venezolanos. Juntos somos el poder. Juntos tenemos el poder. Por eso María Corina está aglutinando a las fuerzas de toda Venezuela y de fuera de Venezuela, que sean venezolanos, para que con ese poder logremos la salida, que además es lo más deseado en el mundo para los venezolanos. Mira, Mildred, yo creo que el deseo más grande de Venezuela entera es la salida de ese régimen criminal. Y María Corina está empeñada y trabajando para lograr ese deseo de los venezolanos y reunir a la familia venezolana otra vez. Bueno, iremos viendo sobre la marcha lo que resta de estos meses de 2025, viendo el evento siguiente de esas elecciones convocadas por el madurismo y lo posterior, pues porque sí ha sido sorpresivo cada actuación que ha tenido María Corina Machado y creo que en eso se basa su plan, ¿no? Su estrategia de ir dando paso por paso y que se vaya conociendo y, como ella dice, resistencia. Desde Impacto Venezuela vamos a seguir siguiéndole la pista
a la líder de la oposición, así como también a todas las personalidades que forman parte de la política venezolana. José Amalio Graterol, muchísimas gracias por compartir conmigo Gracias, Mildred. la cara. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.